La verdad, mi Robert, me dio un escalofríos porque lo contaste muy parecido a una cosa que me sucedió. Sí. Ya te conté de mi hermana Daniela. Ahora te voy a contar algo que mi hermana Carmen y yo compartimos. Carmen es la que sigue de mí. Carmen y yo siempre fuimos muy allegados. Nos llevamos 4 años, pero tenemos una personalidad muy parecida y procesamos datos de una manera muy parecida. Es una persona bastante interesante, mi hermana, y cae muy bien. ¿Sabes? Tiene una alma muy bonita. Por esa fecha, yo conocí a un brujo. ¿Es lo que es? Un brujo. Alguien que entre las líneas, ¿no? de brujería hay mucho tipo de creencias. Eh, Hay una creencia en particular que se le llama toltequismo, que es el tema de los nahuales, el espíritu, la visión, el desdoblamiento de cuerpo. Mucha gente conoce este tipo de práctica de brujería porque algunas personas en el New Age leyeron a Carlos Castaneda, ¿no? Un brujo que en los 70 era un estudiante de antropología de la Universidad de California y vino a dar con un chamán acá en México que le Ok. empezó a enseñar a desdoblarse. Y, y lo hizo de una manera que este cuate lo documentó en muchos libros. Y uno de esos, su tercer libro, creo que fue el viaje a Ixtlán, el que le sirvió para que le dieran el doctorado honorario en la universidad. O sea, estaba tan bien Ah, ok. documentado. Este cuate estaba estudiando los efectos de las plantas alucinógenas, el peyote, un ritual que se hace con hongos alucinógenos. O sea, lo documentó y lleva dos partes, ¿no? La parte de Algo así como, perdón, el algo así consumo como ubicas a de... Badía, Adelante. ¿no? Badía, Parecido, o como María la Sabina. persona que tiene un podcast de, no me acuerdo cómo se llama el podcast, pero en Tijuana están esos guates. Él hizo Sí, 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 sí lo ubico. supuestamente hizo una Pero tesis sobre la magia del caos y como los efectos en el arte, que era algo así. mira, muchas personas inclusive Ah, ok. hacen referencia a Carlos Castaneda. Badía ha hecho comentarios que me hacen Ok. pensar que ha leído sus escritos. Paulo Coelho es otro. Paulo Coelho, por ejemplo, en el camino en el libro del peregrino, empieza de hecho el prólogo y te dice, cuando yo iba con mi maestro Petrus, yo me sentía como Carlos con Don Juan, así como Castaneda que Ah, ok. perseguía los rituales de poder. O sea, fue algo muy grande en aquel entonces. De hecho, tuvo muchas repercusiones en todo el tema místico, porque, haz de cuenta, Carlos Castaneda llega un momento, y eso te lo explico, te lo voy a ir a contar, por ejemplo, esta línea del toltequismo siempre lleva maestro y aprendiz, maestro y aprendices, maestro y aprendices, Ok. como los Sith, ¿no? En algún momento yo fui aprendiz, yo fui el aprendiz principal de un brujo, y normalmente tiene, Un tiene padawan. varios aprendices, ¿no? Y tiene un padawan, ¿no? Y puntos cardinales y así. Bueno, estos cuates fueron de tan impacto que uno de sus aprendices estuvo rozando mucho este tema de la brujería, pero tuvo contacto con Casa Tíbet. Estuvo en el Tíbet, regresó y dijo, ¿sabes qué? No me voy por tu camino, yo voy a seguir por el budismo. Y este cuate fundó aquí en México la Casa Tíbet y ha traído al Dalai Lama varias veces. O sea, este cuate tuvo un impacto espiritual muy grande de los 70 para acá en México, Latinoamérica, y hay muchas referencias. María Sabina, o sea, hay muchas. Pachita, si en algún momento has escuchado hablar Sí. de Jacobo Greenberg, que es una persona que desapareció, Un científico, ellos ¿no? hacían estudios sobre este Sí, camino claro. místico. ¿Sí? Entonces, yo en aquel entonces tenía las heridas necesarias y tenía toda la argamasa necesaria para hacer así la masita perfecta para caer en eso, ¿no? Luego te diré por qué. Pero yo entré, me encantaba ese camino.
De verdad era como una droga, porque podías hacer cosas bien cañonas, Rob. O sea, podías controlar los sueños, podías desdoblarte y deja tú vueltas y dices, ay, mendigo Pacheco loco, ¿no? Fumado, ¿qué te habrás fumado? Pero cuando yo hacía los ejercicios de desdoblamiento, las personas me veían a donde Una yo proyección. pensaba en ir. Ajá. Una proyección astral. Yo empecé a hacer los ejercicios desde que tenía 16 años. Cuando tenía 23, 24 años y estaba en la universidad, mis roomies me decían, güey, ¿qué haces en el cuarto? Y decía mi otro roomie, no, Rafa estaba dormido, llegó como a las 8 y se quedó dormido. No, yo lo vi en el patio a las 11 de la noche y dice el otro, no, yo estaba al lado de él, yo estaba leyendo porque estaba estudiando por un examen, Rafa estaba dormido, estaba roncando. Es que yo lo vi en el patio. Entonces, estaba contrastando todas las cosas que empezaron cuando yo empecé a hacer estas prácticas. Hacía ejercicios y llevamos estudio porque es algo teórico práctico. Pero lo bueno es cuando te empezaban a meter en los rituales. Posterior a un ritual, en el que terminé hecho, o sea, machacadísimo, y no hacías mucho, era un tema energético, ¿no? O sea, quemabas incienso, estaba la ofrenda, hacías el agradecimiento, o sea, hacías un ritual, ¿no? Llevaba un orden y al terminar terminabas fundido. Pues yo termino, me voy a la casa, me quedo dormido y me levanto en la madrugada, sintiendo una opresión en mi pecho. Horrible. Y cuando yo abro los ojos, lo que yo veo, ¿va? Ah, la madre. Es esto. Avisa. La única diferencia era que este ojo de acá brillaba color ámbar, como si hubiera una luz adentro. Pero esto era igual. Y yo la vi, yo me espanté, me aterré, porque estaba sentada sobre mí. Y yo sabía que estaba despierto, porque yo acababa de checar la hora acababa de checar la hora en el reloj, cerré los ojos y los volví a abrir de la misma manera que los había abierto cuando chequé la hora del reloj, solo que ahora no me podía mover. Y, y, y esto no fue lo peor, Rob. Había otra cosa muchísimo más fea, Más porque fea esta que eso. estaba dentro, sobre mí. Había una cosa más fea que esta en la ventana de mi cuarto. Entonces yo veía esta cara aquí y la otra la veía atrás. Y yo estaba aterrado, pero yo ni volteaba a ver esta de enfrente, porque yo estaba viendo la otra. Porque esa era la peligrosa. ¿Sabes? Había algo, y esto es algo que te dicen, que tu cuerpo siente. Siente cuando te tienes que cuidar de algo, ¿no? Siente. Yo no es que no le tuviera miedo a esto, o que esta cosa no me estuviera asustando porque estaba trepada en mí, pero lo que sea que estuviera allá afuera, mi cuerpo sentía que era peor que esto que estaba dentro conmigo. Y agarrando toda la fuerza que pude y todo un impulso y todo, ¡ah! Me paré, sudando, frío, temblando, me quedé sentado y dije, ¿sabes qué? Mis hermanas. Y me paré. Salgo y el cuarto de mis hermanas estaba pegado al mío, me asomo y mi hermana Carmen estaba toda tapada. Y mi hermana Daniela estaba toda dormida. Y dije, mi abuelita. Fui a ver a mi abuelita dormida bien. Y acercándome, que escuchar que estuviera respirando. Y voy al cuarto de mi mamá. Veían puras mujeres conmigo, ¿no? Mi papá no estaba ahí. Entonces, pues dije, ¿no? Algo que me había enseñado el brujo. Pinche experiencia pendeja. No le des importancia, Rafa, porque esas cosas se te pegan. No, pinche experiencia pendeja.
No, 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 vámonos ya. Me fui, me acosté, pero me quedé meditando. Eran como terminé durmiéndome como a las 6 de la mañana, me levanté a las 8 para ir a trabajar. Teníamos una miscelánea. Y llego y mi mamá fue, compró las cosas y me ve y me dice, ¿qué tienes, Rafa? Te veo bien pensativo. Yo, mamá, te voy a contar algo que me pasó. Puedes no creerme, te lo cuento, porque si algún día una de mis hermanas te cuenta que le pasó algo como lo que le pasó a Dani hace muchos años, quiero que le creas. A ver, cuéntame, ya le conté. Y se queda callada, ¿no? Mi mamá nunca me lo dijo ahí, pero muchos años después me contó que a ella le da mucho miedo a esas cosas porque sentía que en mi familia, por parte de mi mamá, había una maldición. Porque una mujer en su familia era una nigromante. Dentro de la brujería, de estas cosas de diferentes tipos de brujos, los nigromantes son los que invocan a los espíritus, o leen cartas, o usan la ouija, o la bola de cristal. Esos son los nigromantes, ¿no? Entonces mi mamá dice, a mí no me gusta eso porque mi mamá, la mamá de mi mamá, mi abuela, ella le tocó ver cuando hacían estos rituales en su familia y ella se quedó bien espantada. Y mi abuela era la que decía, yo no me meto en eso, y le metió el miedo a mi mamá. Entonces yo, gracias, ¿no? Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Está bien, si pasa algo, yo platico con tus hermanas. Pero a la semana, Rob, llega mi hermana Carmen y me dice, oye, bicho, ¿qué pasó, bichi? Así me dice, ¿qué pasó, bicho? Y yo, ¿qué pasó, bichi? ¿Has visto algo en la casa? Y yo volteé y le digo, mamá, ya le dijiste. Y Carmen empieza a llorar. ¿Qué me dijo qué? ¿Qué me dijo? No, mi mamá no me ha dicho nada, ¿qué pasó? Y yo, vamos a hacer algo. Aquí está mi mamá ya escuchó mi historia. Si tú dices que mi mamá no te ha contado nada, porque cuando yo le conté estábamos solos, vamos a contrastar. Me dice, no manches, dicho. Ahí te va. La semana pasada, el sábado, me levanté en la madrugada. Eran como entre las 3, 4 o 5 de la mañana, porque no había claridad, estaba oscuro. Y volteo a ver la puerta de tu cuarto. Y había una madrecita, una niña de este tamaño parada afuera que se parecía a la niña del aro. De espaldas, no me estaba viendo a mí, pero estaba viendo hacia tu cuarto. Y me dio un chingo de miedo y me tapé. Por eso mi hermana estaba tapada. Entonces, esa cosita se me pegó por años. Y el tema es que así como mis amigos veían el tema del desdoblamiento, ¿también la veía? Veían esa cosa. Tuve una novia que se llamaba Irene, que esta cosa, cómo se le pegaba a ella. O sea, como que se sentía especialmente atraída a ella. Y a veces ella llegaba a mi departamento, se metía, se acostaba. Yo no estaba, yo salía más tarde de clases y cuando yo llegaba, me la encontraba afuera fumando. Y yo, ¿qué tienes? Me asustó tu amiguita. Ok. Entonces, ahí yo contrasté que no era el único que la veía y yo nunca le platiqué a la gente. Normalmente, hasta que alguien me decía, oye, acabo de ver algo ahí en tu cuarto, o acabo de ver algo a aquel lado, o vi una niña de esta manera. Hasta que ellos me contaban, yo abría la puerta porque decía, ¿la viste? Sí. Entonces, bueno, te tengo que contar algo. Entonces... ¿Y sabes qué cosa sí, era? esta es... mira. Sí. En así, bottom ground, es un demonio. Es un demonio. O sea, los judíos se refieren a esto como un espíritu inmundo, ¿no? Y es algo que probablemente en algún momento tuvo una forma física, pero al pasar al siguiente plano se degeneró y se transformó en esto. El problema es que cuando tú ves algo de esta naturaleza, no creas que tiene esta forma. O sea, no creas que esta cosa es esto.
Esta cosa utiliza lo que tú tienes aquí adentro para A ese punto es donde manifestarse iba, porque contigo. no sé, parte del imaginario colectivo que llegó después de ver la película El Aro ha hecho que mucha gente se Ujú. represente cuando encuentra una cosa como estas de esta misma forma. Te lo cuento porque, y por eso Es cuando me la correcto. mostraste, me acordé inmediatamente de un primo que me platicó que él siempre tenía problemas igual de parálisis de sueño, nada más que a diferencia de pues, la mayor parte de personas que conozco, él sí veía qué cosa estaba encima de él. Y me decía que de pronto se quedaba dormido y cuando despertaba, aquí con las rodillas puestas, encima, agarrándola de acá, estaba eso. Así.